Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. ¿Quién soy y cómo he llegado a ser así? Las o los adolescentes analizarán el proceso de construcción de la identidad y reconocer sus distintas facetas. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa Aprende en Casa. Es un placer estar con ustedes para brindarles materiales educativos que les permitirán fortalecer su aprendizaje en la asignatura de Formación Cívica y Ética de tercer grado de secundaria. En esta nueva forma de aprender podemos establecer una buena forma de comunicación, ¿no crees? Entonces, comenzamos. Abordaremos un tema muy importante: la construcción de la identidad en la adolescencia a partir de la relación con los otros, en los espacios de convivencia. La adolescencia es una etapa de desarrollo en las personas, rica en experiencias generadas por la convivencia en la familia, los amigos, la escuela y en los espacios donde participamos. Lo que nos hace ser parte de estos grupos es lo que compartimos con sus integrantes, como un pasado común, afecto, música, deporte, afinidad en cuanto a sentimientos, forma de ser o de pensar, entre otros aspectos. Al relacionarnos con otras personas, adquirimos referencias y modelos que repercuten en nuestras características y en la construcción de nuestra personalidad. Por ello, podemos decir que la identidad se construye en la relación con los demás, lo cual, además de ser una característica en la adolescencia, es algo que se mantiene a lo largo de la vida. Para entrar en materia, les pedimos que vean el siguiente video. Los seres humanos tenemos características que nos definen, nos distinguen de otros y en ocasiones nos unen. Con el paso del tiempo, las personas vamos cambiando y conformando aquello que nos hace únicos. ¿Te has preguntado alguna vez quién eres? ¿Qué te distingue de los demás? Hola, bienvenidos a un programa más de Adolescentes Morales. En esta ocasión reflexionaremos sobre nuestra identidad y las distintas facetas o dimensiones que cada uno de nosotros tenemos. Y para ello nos acompañan la doctora Susan Pick, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidenta del Instituto Mexicano de Familia y Población, IMIFAP, y el maestro Luis Adrián Aldrete Quiñones, vicepresidente del Instituto de la Familia, IFAC. Si les preguntaran, ¿quién eres?, ¿qué es lo primero que dirían? ¿Chicos? Mi nombre es Omar, tengo 14 años, soy sociable, soy amigable y me gustaría seguir estudiando después de la secundaria y creo que tengo los elementos para hacerlo. Soy muy amigable, cuando algo me sale mal soy muy enojona conmigo misma y me encantan los retos. Yo pienso que soy una persona muy alocada, pero también considero mucho la responsabilidad, porque creo que mi identidad la marco yo mismo. Responder la pregunta ¿quién soy? Parece sencillo, pero puede tener más de una respuesta. ¿Qué les parece si empezamos por definir qué es identidad, maestro? Bueno, identidad es una construcción que todo individuo lleva a cabo y que inicia desde el momento en que nacemos. Fíjense que hay una idea de que la identidad es solamente una y solamente se consolida en la adolescencia, y la identidad se va construyendo en los diferentes momentos de la vida de toda persona. Una cosa es la identidad de niño, ya la identidad de adolescente, la identidad de joven adulto, identidad de adulto maduro, de anciano. No es lo mismo ser novio, ser papá, ser hijo. Son procesos que se van dando conforme va avanzando pues el desarrollo de toda persona. A veces se consolida en muy buenas condiciones o a veces hay dificultad para consolidar una identidad sólida, buena, digámoslo. Gracias. Maestra. Yo quisiera añadir a lo que dijo el doctor, además de ir construyendo esta identidad a lo largo del tiempo,
vamos a ir construyendo identidades en diferentes áreas en las que nos desempeñamos. Tenemos una identidad como estudiante, como acaban de decir los jóvenes, tenemos una identidad como hijo, como pareja, como esposo, como esposa, en el trabajo. Vamos construyendo diferentes maneras de vernos a nosotros mismos de acuerdo al medio ambiente y de acuerdo al entorno en el que estamos. ¿Cómo conformamos nuestra identidad a lo largo de la vida? Tomando la información que nos rodea, aprendiendo de todo esto que vamos viendo en términos del ejemplo que otros nos dan, en términos de actividades que realizamos, de gustos que vamos desarrollando, de los valores, de las normas que vamos construyendo y de las normas y valores que nos rodean. Entonces, si a nivel de la familia en la que estamos es muy importante quedar bien con los demás, es muy probable que esa identidad la hagamos un tanto dependiente de lo que dicen los demás. Si en cambio vamos teniendo una familia en la que nos enseñan a valernos por nosotros mismos, a ser independientes, a autorregular nuestras conductas, a determinar lo que queremos hacer, vamos a ir teniendo una identidad más orientada a la libertad con responsabilidad, a realmente hacernos cargo de nuestras decisiones, hacernos cargo de las consecuencias de aquello que decidamos, y de esta manera vamos a tener una identidad de personas con mayor iniciativa, con mayor responsabilidad, que en el caso de alguien que estamos acostumbrados, que se nos da mucho en nuestro país, ¿no? De cállate, siéntate, obedece, copia, no me hagas quedar mal con el vecino, qué va a pensar tu abuelita, qué crees que va a decir tu tía si haces esto, si haces aquello. Y entonces vamos a tener una identidad mucho más de dependencia, de quedar bien, de hacer lo que el otro cree que debamos de estar haciendo. ¿Y usted, profesor? Totalmente de acuerdo con Susan. Yo pensaría que los papás o las personas que estén cerca de nosotros son los que nos nutren con su identidad. Una pregunta sería, bueno, ¿cómo fue mi papá? ¿Cómo fue mi mamá? ¿Cómo fueron mis tíos? Y otro punto importante será, ¿a quién admiro yo mucho? O a quién yo definitivamente diría que no quisiera parecerme a esa persona. Cuando buscamos un poquito por ahí nos damos cuenta por qué somos como somos. De pronto una persona puede decir, yo admiré mucho a tal familiar, y si explora un poco en sí mismo puede también decir, yo tengo estas cosas de este familiar, o si no las tengo, las estoy buscando tener. Entonces, este grupo familiar, este primer contexto, o si no hubo familia por alguna situación, una situación difícil, las personas que hayan estado cerca de nosotros afectivamente nos brindan elementos para que nosotros seamos de una manera o de otra. Todos tenemos derecho a una identidad. Veamos la siguiente cápsula. Tener identidad es un derecho de todos los seres humanos y se relaciona con otros más como tener un nombre, estar registrado, tener una nacionalidad y tener derechos y obligaciones reconocidas legalmente. ¿Les ha pasado que cuando una persona que conoce a nuestra familia, al momento de vernos nos dice, ¿te pareces a tu papá o tienes los ojos como los de tu abuelo? ¿Saben por qué pasa esto? Algunos de los rasgos físicos que nos caracterizan los heredamos. ¿Ustedes qué rasgos físicos heredaron de sus padres? A mí me han dicho que tengo la cara de mi papá, los ojos y el cabello. Es lo único que me han dicho. Me han dicho que me parezco mucho a mi mamá por las pestañas y por las cejas, y en algo a mi papá por el cabello. Dicen que yo me parezco a mi abuela por el cabello y en los ojos por mi papá, que es en lo que más me diferencian de la familia. Mis tíos me dicen que yo me parezco mucho a mis papás. El rasgo de mi papá sería por los ojos y por mi mamá porque mi cara está un poco aplanada, por así decirse. Sí. Pero aún así dicen que tengo un gran parecido con mi abuelo en el aspecto del color de piel. Además de los rasgos que comentaron, también existen los rasgos culturales, como puede ser la forma de vestir o de comer, e incluso de pensar. ¿Quién ha sido la persona que más ha influido en su forma de ser y de pensar? ¿Y cómo se ha dado? Yo creo que en mi caso es mi hermano, porque desde que soy pequeña estoy con él. Las salidas, por ejemplo, a algún parque de diversiones o así, soy muy dada a estar con él. Entonces, la mayoría del tiempo que he pasado con él, he tomado muchos rasgos de lo que son su carácter, sus gustos y aficiones.
quien ha influido en mi forma de ser es mi papá, ya que con él es con quien más tiempo paso. Para mí quien más ha influido en mi vida ha sido mi papá, porque él cambió varios aspectos de mi vida cuando no estaba en ella, hasta que volvió a llegar. En mi rasgo, las personas que han influido más es mi mamá, mi papá y mi abuelita. Mi mamá porque ella cuando tengo una duda sobre cualquier tema, pues me lo responde. Mi papá me ayuda en la forma de pensar y si tengo algún problema, ya sea en la escuela o en la casa, él me orienta. Mi abuelita me ayudó mucho en la toma de decisiones y no es en las decisiones que yo tomé, por ejemplo, como tomar una decisión certera y no irme a medio camino. Bueno, la persona que ha influido mucho en mi persona es mi mamá, porque con ella es con la que convivo más y ella es la que me ha dado la formación desde que era muy pequeña y la que convivo mucho tiempo y le platico mis problemas y ella a mí. Para los especialistas, ¿la identidad es algo que construimos cada quien de manera individual o intervienen los otros? ¿Cómo es este proceso? Cada uno de nosotros va construyendo su identidad con base en lo que vamos percibiendo, con base en lo que vamos aprendiendo de quienes nos rodean, de los ejemplos que vamos teniendo a nuestro alrededor y vamos reflexionando con qué estamos de acuerdo, con qué estamos en desacuerdo, con qué nos identificamos y qué preferimos rechazar. Es así como se va formando la identidad. Totalmente de acuerdo con Susan, es un proceso doble. La construimos nosotros, pero se da con base a lo que tenemos a nuestro alrededor. Así las cosas, si lo que tenemos a nuestro alrededor es un ambiente gratificante, un ambiente que promueve que la persona aprenda a amar, a querer, a relacionarse bien, es altamente probable que la persona construirá una identidad con muchas capacidades para hacer buenas relaciones. A veces también pasa lo contrario. Si el ambiente no es del todo propicio, a veces la persona tiene pocas oportunidades de tener individuos de donde aprender a ser de una o de otra forma. Es un proceso que se da de dos maneras. El sujeto va construyendo su identidad, pero se da gracias al contexto inmediato, la familia, y por supuesto un contexto amplio. Hablamos un idioma, pertenecemos a una determinada cultura, somos mexicanos, pero cada mexicano es particular. ¿Es posible tener más de una identidad? A ver, es posible ir construyendo la identidad y en ese proceso se puede consolidar poco a poco una identidad en una época de la vida determinada. Hace un momento Susan decía con mucho tino, decía, no es lo mismo ser estudiante a ser maestro, a ser locutora, a hacer la labor que tengamos. Las identidades se construyen y pueden conjuntarse en un solo individuo, pero por ejemplo alguien puede ser amigo, pareja, trabajador, puede tener varias facetas de su identidad, pero coinciden en una sola gran identidad. Pero también hay situaciones, ya que se refieren a enfermedades, donde una persona puede tener diversas identidades y una confusión muy, muy grande. Gracias. Alguna vez escuché una frase que me gustó, que creo que viene al caso aquí, que cada uno de nosotros se identifica con la manera como nos vemos, con la manera como otros nos ven y con la manera con la que creemos que otros nos ven. Entonces hay como muchos factores ahí, ¿no? Cómo me veo a mí misma, cómo me ves tú a mí y cómo creo que tú me ves a mí, porque no necesariamente la forma en la que tú me ves es la forma en la que yo me doy cuenta. De ahí muchas veces vienen conflictos entre papás e hijos, por ejemplo, o entre amigos en las que, oye, es que tú me ves de esta manera y la otra persona dice, no, yo para nada te veo así, yo te veo de esta otra manera. Entonces es muy importante esa comunicación, esa fluidez en las relaciones para que realmente tengamos claro cómo nos ven otros y qué queremos tomar o qué podemos tomar de esa manera en la que nos ven los otros. Hemos llegado al final. Nos vemos en la próxima emisión de Adolescentes in Morales. Yo soy una parte de todo aquello que he encontrado en mi camino. Es interesante
interesante saber que somos únicos, que tenemos características que nos definen y nos distinguen de otros, pero también nos permite ser parte de los grupos con los que convivimos. Durante la adolescencia nos hacemos constantemente preguntas como ¿quién soy? ¿Qué me distingue de los integrantes de la familia o los amigos? ¿Qué comparto con ellos? Nos hemos dado cuenta que cuando respondemos a la pregunta ¿quién soy?, además de mencionar datos personales, señalamos características que describen nuestra personalidad, gustos o aspiraciones. Resulta interesante saber que la forma en que nos describimos expresa los rasgos que nos definen, que nos dan identidad personal y colectiva. Es por ello que debemos considerar que, al ser la identidad algo que se construye a lo largo de la vida, construimos distintas de acuerdo a las actividades que desempeñamos. Somos hija o hijo, esposa o esposo, pareja, amiga o amigo, empleada o empleado, entre otras. Construimos diferentes maneras de vernos a nosotros mismos. La identidad se construye a partir de la información que nos brinda el contexto en el que nos desarrollamos, del ejemplo que nos dan las personas con las que convivimos, así como de algo que resulta importante, los valores y actitudes que caracterizan a los grupos de los que formamos parte. Los integrantes de la familia nos impulsan a ser independientes, responsables, respetuosos, honestos, así como a regular nuestras conductas, apegarnos a las normas, manifestar desacuerdos cuando afectan la dignidad de las personas. También a valorar que tenemos que ser constantes para alcanzar las metas que nos hemos trazado en la vida, ya que estos serán los rasgos que caractericen nuestra identidad. Contar con una identidad es un derecho que se garantiza en las leyes de nuestro país. Los invitamos a que en familia comenten, por ejemplo, cuáles son los rasgos que comparten, a quién se parecen más en lo físico, o bien la forma de actuar o de pensar, qué valoran de cada uno, o qué desearían que modificaran. A partir de las respuestas, podrán contar con mayor información para valorar lo que son, cómo han llegado a ser así y cómo les gustaría ser. Coméntenlo con la familia. Hasta aquí la sesión. No olviden repasar sus lecciones y dedicar tiempo a jugar y convivir con sus seres queridos. ¡Hasta la próxima! Acabamos de ver el programa ¿Quién soy y cómo he llegado a ser así? De la asignatura Formación Cívica y Ética. Ahora vamos a recordar juntos las preguntas para su carpeta de experiencias. ¿Cuáles son los rasgos que comparten con su familia? ¿A quién se parecen más en lo físico? ¿O bien en la forma de actuar o de pensar? ¿Qué valoran de cada uno? ¿O qué desearían que modificaran? A partir de las respuestas podrán contar con mayor información para valorar lo que son, cómo han llegado a ser así y cómo les gustaría ser. Coméntenlo con su familia y guarden sus notas en la carpeta de experiencias. Secundaria tercer grado. Artes.
Danza. Danza contemporánea. Las y los adolescentes reconocerán elementos y características que les permitirán reconocer y crear una manifestación dancística contemporánea. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado, los cuales les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal, así como para cuando regresen a la escuela, una vez que superemos exitosamente esta situación de emergencia. Recuerden que ante esta crisis, lo recomendable es tener paciencia y sobre todo aplicar el trabajo colaborativo para que juntos logremos superar esta contingencia. Y para entrar en materia, hoy les vamos a proponer que revisemos un tema que nos interesa a todas y a todos: las manifestaciones dancísticas contemporáneas. Una danza contemporánea se define por la fuerte expresión de ideas e historias, con movimientos que reflejan una emoción. Además, utiliza sonidos, objetos y escenografía para acompañar los movimientos. A diferencia de las danzas clásicas o folclóricas, las danzas contemporáneas siempre buscan innovar con sus movimientos. Esto lo podrán ver en el siguiente video. Hoy te tenemos una sorpresa. Haremos una pequeña secuencia como se hace la danza. No se trata de imitar los movimientos que ves en tu comunidad, la televisión o internet. Se trata de realizar algo nuevo para todos. Hola chicos, buenos días. Pasemos al salón, por favor. Apúrense, chicos. Haremos dos equipos. Estarán conformados por hombres y mujeres. Seleccionarán un tema de su interés y vamos a trabajar. Rápido, chicos. Crear de manera colectiva una danza utilizando algunos elementos de esta, relacionado con el uso del tiempo y el espacio. Lo primero que haremos será elegir juntos el tema que nos interesa y que tenga relación con lo que vivimos como jóvenes. Ya sean temas relacionados con el amor, lo que nos preocupa como futuras generaciones o lo que nos afecta del mundo actual. ¿Cómo van, chicos? Bien. Cuiden que el tema que seleccionaron sea del interés para todos ustedes. Sí, eso es importante. Continúen a ver, observo lo que están haciendo. Con base en el tema seleccionado, realizarán una secuencia de 10 movimientos, considerando lo siguiente: el uso del espacio personal, sin desplazarnos, y el uso del espacio total, desplazándonos por todo el salón. En la elaboración de su secuencia, deberán usar todo el cuerpo y variar sus movimientos, usando las piernas, los brazos, el torso y la cabeza, así como combinaciones con la cabeza y las piernas simultáneamente, o las manos y la espalda. Muy bien. Ahora vamos a decidir si para lo que queremos decir necesitamos aplicar calidad en el movimiento. Investiguen si conviene que los movimientos sean fuertes o suaves, directos o indirectos, continuos o cortados, rápidos o lentos. Traten de producir sonidos o música que acompañen sus 10 movimientos. Pueden pedir apoyo de alguien más. Los movimientos pueden realizarlos creando un pulso con velocidades diferentes. ¿Recuerdas esa lección? ¿Ya terminaron? Ahora veremos el trabajo que realizaron.
Después del trabajo que realizamos, me gustaría que me dijeran qué sintieron. También me gustaría que compartieran qué aprendieron durante la secuencia realizada. Fue interesante explorar las posibilidades de movimiento del cuerpo. Que la danza nos permite expresar algún tema en particular. ¿Qué pasó mientras observaban el trabajo realizado de los otros equipos? Me gusta ver cómo cada equipo escogió un tema diferente y lo expresó con movimientos. Fue interesante ver cómo cada equipo integró los sonidos. Después de realizado el ejercicio, ¿qué sienten que les aporta la clase de danza? Me permite expresarme con libertad. Me ayuda a comunicar lo que pienso a través del movimiento. Las danzas son un medio para explorar nuestros movimientos y contar una historia sin decir una palabra. En el video hemos visto que es importante crear nuestros propios pasos y secuencias para expresar nuestras ideas y nuestras emociones. Los movimientos van a variar dependiendo de la idea que deseemos expresar. Así, podemos hacer movimientos suaves, fuertes, rápidos, lentos, cortados o fluidos. Pero también dependerán de la estructura narrativa, es decir, de lo que vamos a contar y cómo lo vamos a organizar para su desarrollo, tal como lo muestra este otro video. Algunas danzas están inspiradas en los sentimientos o emociones de una vivencia personal. Por ejemplo, la danza de los viejitos representa humorísticamente los achaques de la vejez. El jarabe tapatío, baile de cortejo que simboliza la búsqueda de la aceptación del hombre por parte de la mujer. En ocasiones, la danza recurre a situaciones imaginarias, como en el lago de los cisnes, coreografía donde se representan la bondad y la maldad. Sabemos que mediante la danza se pueden expresar situaciones reales o imaginarias que involucran un pensamiento, sentimiento o emoción a través del uso del lenguaje corporal. Este tipo de danza en ocasiones utiliza una estructura narrativa. Conozcamos los elementos que debemos tomar en cuenta para diseñar la estructura narrativa de una vivencia personal y así realizar una representación coreográfica. La creación dancística va de la mano con la creatividad, la cual se puede potenciar con estímulos visuales, táctiles y sonoros. Estos pueden generar la inspiración en el creador. Esta creación puede ser a partir de una vivencia personal o de una situación imaginada. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes expresar un sentimiento de alguna vivencia personal dancísticamente? Lo primero que tienes que conocer es la estructura narrativa, la cual permite contar algo y darle una forma dramática. Comúnmente se estructura en principio, desarrollo y conclusión para que tenga coherencia. Para trabajar la estructura narrativa, utilizaremos un cuadro similar al que realizamos en la sesión 3 del primer bloque. En la primera columna colocaremos el nombre y las partes de la estructura narrativa: principio, desarrollo y conclusión. En la siguiente se describirán las acciones dramáticas, es decir, la historia. Para ello, debes elegir una temática. En el principio se plantea una situación a resolver. Por ejemplo, Julio es un niño que le hace bullying a todos los niños de su salón, en especial a Jorge, porque es un niño muy tímido. En el desarrollo se describe la forma en que se busca resolverla. Rosa es una niña que empieza a sufrir cada vez más el acoso que Julio le hace a Jorge, porque es su mejor amigo. Jorge decide confesarle la situación a su mamá, y juntos deciden ir a hablar con el director. El director investiga la conducta de Julio con el grupo. Entre todos, buscan una solución para esa problemática. En la conclusión, se conoce el desenlace de la situación planteada. Julio aprende a convivir, trabajar y a jugar con todos sus compañeros sin burlarse ni hacerlos sentir mal. No olvides que al ir realizando la estructura narrativa, debes imaginar las acciones con las que representarás los sentimientos y experiencias que has descrito. Es decir, los movimientos que realizarás en tu representación dancística. Dichos movimientos los tendrás que escribir en la columna de movimiento dancístico.
La danza nos da la oportunidad de unir lo espiritual con lo corporal. Nos permite expresar sentimientos, emociones e ideas a través del movimiento. Una creación dancística tendrá más claridad si al estructurarla profundizamos en los detalles por medio de la observación y descripción de las vivencias. Hagan equipos de 3 o 4 personas. Comenten entre ustedes la vivencia personal que les gustaría representar dancísticamente. Elijan alguna y escríbanla, siguiendo la estructura narrativa que ya conocemos. Una vez paseando por la calle, encontré un perrito quejándose. Estaba muy enfermo, por lo que decidí llevarlo al veterinario y luego a casa. A pesar de que el veterinario me había comentado que existían pocas posibilidades de que mejorara, hice todo lo que estaba en mis manos para que se recuperara. Lo atendí, le daba sus medicamentos, le daba de comer y fue así como poco a poco fue mejorando. Días después, el perrito amaneció en perfectas condiciones. Me dio mucho gusto porque empezaba a encariñarme con él. Finalmente, aunque a mi mamá no le gustaba la idea de tener un perrito porque el espacio en casa es muy pequeño, terminamos por adoptarlo y ahora ya es la mascota de toda la familia. Esta historia les gustó tanto a los alumnos que procedieron a escribirla en su cuadro. Principio. Secuencia 1. Camino por la calle. Secuencia 2. Vi al perro echado en la calle y camino hacia él. Descubro que está muy enfermo. Secuencia 3. Lo abrazo y lo levanto para llevarlo al veterinario y a casa. Desarrollo. Secuencia 1. Comienzo a atenderlo. Me entristece ver el estado de salud del perro. Secuencia 2. El perro comienza a dar signos de mejoría y me alegro. Secuencia 3. El perro se ha restablecido casi por completo. Compartimos varios momentos jugando. Conclusión. Secuencia 1. Le pedí permiso a mi mamá para que el perro se quede definitivamente en casa. Secuencia 2. Hago varios intentos para convencer a mi mamá de que me he encariñado con el perro. Secuencia 3. Mi mamá por fin accedió y adoptamos al perro para que sea la mascota de toda la familia y todos somos muy felices. Al final quedó muy bien. Ahora pensemos cómo vamos a representar cada secuencia con movimientos dancísticos. Ya ven qué sencillo es armar el guión de una vivencia personal dentro de una estructura narrativa para poderla trabajar dancísticamente. Estos ejercicios de exploración y reconocimiento de los movimientos del cuerpo, junto con las posibilidades que brindan nuestras vivencias personales, son elementos que ayudarán al momento de crear una secuencia de movimiento en una danza contemporánea. Tomen nota del cuadro que sugiere el video anterior porque será de gran ayuda para hacer la narrativa de la historia. Ahora será momento para pensar en los elementos que acompañarán dicha historia en movimiento. Estos elementos pueden ser sonidos, música, luces de colores, escenografía o cualquier objeto que ayude a darle fuerza a lo que se intenta expresar. La siguiente información les servirá para generar estas ideas. La expresión dancística ha acompañado la historia de la humanidad. De esta manera, el arte y la danza han aprovechado los recursos que el mismo hombre ha creado y desarrollado. ¿Te has preguntado de qué manera la tecnología impacta en el arte? Cuando hablamos de la relación de danza y tecnologías, nos referimos a aquellas danzas o bailes que, independientemente del género al que pertenezcan, utilizan dispositivos tecnológicos con un rol clave para el desarrollo de su contenido, dando una estética diferente a quien entra en contacto con ella. La danza para mí es un territorio en donde se construye pensamiento y que al trabajar con el cuerpo, que es nuestro medio, fundamentalmente en el trabajo con la tecnología, se configuran otros cuerpos y otras posibilidades.
También me interesa hacer cruces y diálogos con otras disciplinas, como son tecnólogos, ingenieros, gente del terreno de la ciencia. A través del lenguaje visual hay otras posibilidades para reforzar, para transformar o para incluso a veces hasta nulificar un poco lo que el cuerpo dice en el afán de decirlo de otra manera. Y eso en el mundo de las artes es algo muy interesante que lo ha enriquecido desde mi experiencia de una manera muy poderosa. La tecnología en la danza es una técnica avanzada en video que se apoya en proyectores, sensores y animaciones en tercera dimensión en tiempo real, que cuando se combinan con el trabajo corporal de una persona o personas que bailan, dan paso a un gran espectáculo. Esta relación se desarrolla a partir de los años 70, cuando la edición en video y audio crecieron considerablemente, dando paso a la videodanza. Y fue en los años 90 que el uso de la computadora se incorpora a esta visión de danza y tecnología. El video en la danza se puede convertir en un gran aliado. Puede estar dialogando, contraponiendo, enfrentando, apoyando lo que tú quieres decir con tu cuerpo. Y en ese sentido generar propuestas artísticas que mezclaran el video y la danza de una manera pues como de amalgama. Yo veo la escena como un gran lienzo tridimensional, porque además de la parte del video, lo que hago ahora en nuestra compañía es como todo el diseño escénico, es decir, la conceptualización de la escenografía, de las luces, del video, y todo eso como genera un microcosmos donde el trabajo del coreógrafo y del bailarín encuentra eco y encuentra potencia y encuentra estímulos para poderse desarrollar. Son herramientas distintas que te dan posibilidades diferentes de crear espacios, paisajes, acentos, posibilidades, escenografías, mundos que no estarían ahí si no se construyeran de esta manera desde el ojo visual, ¿no? La relación entre la danza y la tecnología ha dado paso a nuevas formas artísticas, transforman las capacidades del movimiento corporal y el tiempo y el espacio se alteran, creando una atmósfera que combina lo orgánico y lo material. La ventaja de las tecnologías es que apoyan a cualquier disciplina artística y favorecen la relación con el teatro, la música y las artes visuales, es decir, el trabajo interdisciplinario. Busca en internet videos de danza y tecnología. Te va a sorprender el uso que se le da a este en el quehacer artístico. Ahora comiencen a pensar qué historia les gustaría contar mediante la danza contemporánea. Recuerden que pueden ayudarse del cuadro que presentamos en el segundo video. Para su historia en movimiento, creen un principio, el desarrollo y la conclusión o desenlace. Y para cada una, inventen una secuencia de movimientos que lo represente de acuerdo con su objetivo. Improvisen los movimientos y busquen algunos objetos, sonidos, música o luces para acompañar la presentación de su historia. Practiquen sus movimientos y elijan una tarde para presentarla a su familia. No olviden todos los elementos de la escenografía para acompañarla. Lo pueden compartir con su grupo cuando regresen a clases. Hasta aquí hemos llegado con esta lección. Nos vemos en la próxima emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!
Dentro del programa Danza Contemporánea de Artes Danza, vimos una actividad. Vamos a retomarla. Actividad: contar una historia mediante la danza contemporánea. Pueden ayudarse del siguiente cuadro que vimos en el segundo video. Crear un principio, un desarrollo y una conclusión o desenlace. Improvisar sus movimientos. Y buscar algunos objetos, sonidos, música o luces para acompañar la presentación de su historia. Practicar sus movimientos y presentar la historia a su familia. Una vez realizada la actividad, anoten sus impresiones en la carpeta de experiencias. Secundaria, tercer grado. Español. Escribo mi historia. Que los alumnos conozcan recursos literarios que pueden emplear para generar emociones en el lector de su autobiografía y que identifiquen el uso de sinónimos y pronombres como recursos para evitar las repeticiones innecesarias en su texto. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Reciban la más cordial de las bienvenidas de la programación de Aprende en Casa, un espacio dedicado al aprendizaje y su preparación académica. Ahora y durante esta contingencia, aprovechamos los avances tecnológicos para llegar hasta ustedes a través de la televisión abierta y en línea, mediante diversos espacios y plataformas en Internet. Se trata de una propuesta diferente en materia de educación, para que desde su casa o lugar en el que estén atendiendo la contingencia y gracias a los adelantos de la tecnología, se acerquen a los contenidos de las asignaturas diarias de tercer grado de la educación secundaria y así mantengan el ritmo de aprendizaje. Estamos seguros que los temas abordados en estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento y desarrollo personal, así como para estar listos al momento en que termine la contingencia y llegue el momento de retornar a las aulas escolares. Pero mientras esto ocurre, les recomendamos tener mucha paciencia para superar con éxito este periodo de emergencia. Además, es una excelente oportunidad para impulsar el trabajo colaborativo, ya que esto nos permitirá contribuir con el bienestar de nuestras familias y las personas cercanas a nosotros. Ahora sí, vamos al tema que nos convoca. Este corresponde a la asignatura de español y para ser precisos hablaremos sobre la manera de escribir nuestra propia historia. Cuando se prepara una autobiografía, hay que seleccionar los momentos de sus vidas que quieren narrar y elegir la forma más adecuada para presentarlos sin caer en la excesiva repetición de palabras. También requieren de ciertas herramientas para que capturen la atención del lector objetivo, entre ellas la sustitución léxica y pronominal, lo que quiere decir, para fines de esta sesión, el uso adecuado de sinónimos y pronombres. Reflexionen lo siguiente. ¿Qué emociones experimentan cuando cuentan un pasaje importante de sus vidas? ¿Cómo pueden transmitir esas emociones al lector? ¿Qué pueden hacer para que sus autobiografías sean atractivas? Son algunas de las preguntas que deben plantearse y responder antes de iniciar la elaboración de una autobiografía. En el siguiente video denominado Recursos para escribir mi historia, encontrarán elementos a considerar para el momento de escribir este trabajo. Y mientras lo miran, les recomendamos pensar cómo pueden narrar su propia historia. Hola, ¿cómo están? En este programa continuaremos con un recorrido por las autobiografías. Nuevamente nos acompañan Magda, Alberto, Fernando, Amparo y el profesor Lepe. Chicos, hoy ustedes van a escribir un fragmento de su autobiografía asesorados por el profesor Lepe. ¿Cómo ven? ¿Están listos? Sí. Platíquenos sobre el acontecimiento personal que eligieron para escribir un fragmento de su vida. ¿Quién empieza? Yo.
yo cuando estaba chiquita, acompañaba yo a mi mamá al mercado. Y en lo que ella compraba el pollo, ella me dejó un momento sola. Y en eso, cuando mi mamá vi que se distrajo en el pollo, yo me eché a correr, pero me fui hacia los juegos. Entonces mi mamá, cuando volteó ella, ya no me vio, entonces ella empezó a gritar, y dice, mi hija, y empezó a gritar por todo el mercado y todo. Y a ella se le ocurrió que me había ido a los juegos, y ya ella me fue y me buscó a los juegos, y ella estaba yo en los columpios, y ya empezó a regañar. Muy bien. También yo cuando fui a una fiesta que fue en salón donde había juegos, cuando me avisaron que iban a romper la piñata del festejado, pues me bajé rápido de los juegos, pero pues iba descalza. Y cuando fue mi turno de pegarle a la piñata, me resbaló, pero caigo, me golpeé con me pegué en la cabeza. Y aparte de eso, pues como se rompió la piñata, se me aventaron todos los niños, pues atrapar a los dulces, se me aventaron todos los niños. Muy bien. Y pues empecé a llorar. Claro. Yo tengo una cuando fui al parque, que estaba chiquito, pero a mí me gustaba jugar mucho fútbol con los más grandes. Y entonces me puse a jugar con ellos, pero ellos me pusieron de portero. En el momento que me puse de portero, ellos tiran, yo por parar el balón me aviento, pero al momento de pararlo se me rompe la muñeca. Y entonces hice un pancho y pues, me tuvieron que llevar al doctor a que me pusieran yeso. Perfecto. Pues para contar con más recursos al momento de escribir nuestra autobiografía, revisemos algunas. Comencemos con un poema de Rosario Castellanos. ¿Podrías decirnos algo respecto a Rosario Castellanos? Claro que sí, es una escritora mexicana de Chiapas muy importante en México. Y así como contaron cada uno una anécdota, voy a contar una de ella, porque esa es importante puesto que marca una forma de ser de ella muy importante. Rosario Castellanos en una ocasión escuchó a su madre decir que su sirvienta tuvo un sueño. Ella soñó que se moría uno de los hijos de la mamá de Rosario Castellanos. Ella tenía un hermano, eran 2 niños. Entonces la mamá dijo, oye, ¿soñaste que se murió uno de mis hijos? Dime por favor que no soñaste que se murió el varón. Es decir, o sea, lo que impacta para ella, ¿no? Entonces, a partir de ahí ella aboga mucho por la mujer, dice, también la mujer es importante. Y esa es más o menos la obra de Rosario, marcada por este hecho y por varios más. Pero ¿por qué no escuchamos un poquito un poema de ella que nos habla y se retrata a sí misma, ¿no? Autorretrato. Así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora, gorda o flaca según las posiciones de los astros y los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia si elijo una peluca rubia, o morena según la alternativa. En realidad mi pelo encanece. Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplique el maquillaje. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo. Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto, y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz, o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. ¿Cómo podemos analizar el texto que acabamos de escuchar? Yo creo que lo primero que debe hacerse es revisar qué sensaciones o emociones transmite el texto. Pero pues parece que preguntar a los chicos a ver qué sintieron o recuerdan o sensación o emoción cuando leyeron el texto de Rosario Castellanos. Pues a mí me dio nostalgia de cuando dice que se le quema el arroz y lloran, o que llora por cosas insignificantes. Claro. ¿Y a ti? A mí me dio tristeza porque ella dice en su texto que no le enseñaron a ser feliz, que le enseñaron a hacer a llorar. Claro. A mí indiferencia porque dice que gorda o flaca según la... O sea que no le importaba cómo era ella. Ya. Y a mí burla porque según ella no, se burlaba de la mujer, ¿no?
Sí, un escritor nos hace sentir ciertas emociones con las palabras, los recursos que utiliza al momento de escribir su texto. Como ustedes ven, pues las palabras que usa la autora en este caso nos hacen sentir ciertas cosas, en este caso como que contrasta varias partes, ¿no? Gorda o flaca, rubia o morena, lloro cuando se quema el arroz, pero no cuando se muere alguien, etcétera. Entonces uno debería aprender a usar esos recursos para escribir su autobiografía. ¿Qué recursos nos recomiendas para escribir nuestras narraciones? Mira, primeramente uno debe tener en cuenta el interlocutor, la persona que nos va a leer. Y en este caso, por ejemplo, Rosario Castellanos, ella imagina que se dirige a un reportero, como si fuera una entrevista, y ella le contesta al reportero unas preguntas imaginarias. Y hay más ejemplos, por ejemplo, Juan José Arriola empieza un autorretrato así, dice: yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, como que se dirige a un montón de señores. Entonces uno debería pensar en quién va a leer su autobiografía para poderse dirigir a él. A mí se me ocurre ahorita que leía, que escuchaba lo que iban a comentar en su autobiografía, cuando comentas que te perdiste, por ejemplo, en el mercado, que podría ser contarlo como forma de suspenso y decir algo así como: la niña desapareció, punto. ¿Dónde está la niña? ¿No? Puede ser eso, y a lo mejor se me ocurre para el caso del perro que te mordió, contar algo como de ironía, como burlándote, y empezar algo así como: yo nunca me he llevado bien con los perros, es más, los muerdo, y contar la otra parte, ¿por qué los muerdes, no? Y así en cada caso podríamos usar recursos que nos hagan sentir al lector emociones de risa, de suspenso, de tristeza. Sí, en el caso, por ejemplo, podría ser de la mano, no se me ocurre más que podría ser algo a lo mejor triste, ¿no? ¿Qué les parece si vemos otro ejemplo con un texto distinto? Un fragmento de Vivir para contarla de Gabriel García Márquez. ¿Podrías contarnos algo de este autor? Claro, por supuesto, es un escritor muy importante, ganó el premio Nobel. Él es colombiano y ha escrito muchas novelas muy buenas. De hecho, es parte él del boom latinoamericano, se le llama así, a una serie de novelas que surgió en una época y que marcaron una línea importante en el mundo. Uno de sus últimos libros fue esta autobiografía que se llama Vivir para contarla. Es una especie de novela donde él cuenta una gran parte de su vida. ¿Por qué no escuchamos una parte? Vamos a escuchar. Vivir para contarla. Lo había visto por primera vez a mis 5 o 6 años. Una mañana en que me colé en el traspatio de su casa con otros compañeros de escuela para robar los mangos enormes de sus árboles. De pronto se abrió la puerta del excusado de tablas construido en un rincón del patio y salió él amarrándose los calzones del lienzo. Lo vi como una aparición del otro mundo, con un camisón blanco de hospital, pálido y óseo, y aquellos ojos amarillos como de perro del infierno que me miraron para siempre. Se fijó en los mangos que yo acababa de arrancar del árbol y me tendió la mano. «¡Dámelos!», me ordenó, y agregó mirándome de cuerpo entero con un gran menosprecio: «¡Raterito de patio!». Tiré los mangos a sus pies y escapé despavorido. Profesor, ¿qué nos puedes decir del fragmento que acabamos de escuchar? Igual propondría que primero analicemos lo que nos hace sentir el texto, y pues aquí tenemos a la opinión más valiosa, ¿no? ¿Qué piensan del texto? ¿Qué sintieron? ¿Qué emoción les dio? Pues yo sentí algo chistoso, ¿no? Porque expresa en algún pedazo del fragmento algo chistoso, ¿no? Que cuando sale según en calzones y todo eso. Ya. A mí me dio como que humillación, o sea, humillación de decir raterito del patio. ¿Sentiste que había humillación? Humillación en el texto, al decir eso. No, pues yo sentí suspenso cuando según apareció el perro con los ojos amarillos que parecía diablo. Okay. A mí me dio un poco de miedo cuando dice la frase que él lo vio como una aparición del otro mundo, ¿no? Esto les iba a preguntar, ¿qué frase les recordaba o les causaba la sensación? Y efectivamente, cuando el autor compara al señor dueño de los mangos con dice como un fantasma de otro mundo, eso nos trata de hacer sentir el autor como miedo, porque dice, bueno, lo compara con un fantasma y no lo es. La forma en que el autor usa el diminutivo, no quiere decir ratero, dice raterito, pero de patio, ¿no? Es como una humillación, tú no eres nadie, eres un raterito pero de un patio. Muy bien, pues esos son los como recursos que utiliza el autor. Ahora sí, ya que identificamos los recursos, pueden escribir sus textos.
Yo nací el día martes 2 de julio de 1993 en el Hospital de la Mujer. Somos 3 hermanos y yo soy la del medio. Mi hermano más grande tiene 16 y la chica tan solo 9 años. Mi mamá se llama Claudia y mi papá Santiago. Mi mamá se dedica a trabajar y así también mi papá. Son comerciantes. Vivimos en el Distrito Federal, en una colonia ubicada en la delegación Venustiano Carranza. Empecé a caminar al año y mis primeras palabras fueron mamá y papá. Y mi hermano mayor me cuidaba, y no con mucho cuidado, pues salía a jugar mientras mis papás trabajaban. ¿Alguna recomendación, profesor? Bueno, yo creo que, para empezar, todos los que escriban un texto deben tener en cuenta que hay que hacer varios intentos para que nos salga mucho mejor. Es decir, no hay que conformarnos con lo primero que vamos a escribir. Y entonces hay que darle vueltas, muchas vueltas, acomodos, reacomodos al texto que hemos escrito. A mí se me ocurre que para tu texto, Magda, una cosa que podría servir es que nos alteraras el tiempo de la narración. En lugar de contar desde que naciste, contar al revés, desde una época más reciente de tu vida o más grande, e ir hacia atrás, como si fuese una cámara contando al revés. De hecho, García Márquez, esta autobiografía la comienza contando una cosa que le pasó de adulto, cuando acompañó a su madre a vender la casa. Y empieza a recordar hacia atrás todo lo que le pasó. Yo creo que eso podría servirte para darle otro giro a tu autobiografía y que la gente que te lea se emocione y le encuentre como más suspenso a la historia que estás contando. Ok, gracias. ¿Alguna última sugerencia? Ante todo, creo que el texto hay que probarlo. Uno va a escribir una versión, luego la transformas, la das a leer y preguntas a la gente qué les parece, qué opinan. Así hasta que la gente vaya sintiendo que es una autobiografía original, que no parta así como de lo de siempre, que siempre se cuenta, sino algo que cause una sensación diferente, ¿no? Muchas gracias, profesor. Nada. Hemos conocido cómo usar varios recursos literarios para provocar en las personas que leen diferentes emociones. Ojalá que este programa les resulte de utilidad. Hasta pronto. Luego de ver este material, seguramente ya tienen algunas ideas a considerar para sus escritos. Ahora solo falta que las pongan a prueba. Recuerden que el proceso de escribir implica redactar varios borradores, probar diversas estrategias, modificar y corregir hasta sentirse satisfecho con sus creaciones y el texto quede listo para publicarse. Pero antes de darlo por terminado, es importante hacer una revisión para detectar posibles repeticiones innecesarias, pues eso generaría confusión y dificultades en la lectura. Para corregirlo se recomienda emplear sinónimos o pronombres, entre otros recursos. Pero mejor veamos este otro video que expone cómo podemos evitar las repeticiones al redactar un texto. Cuando un texto tiene un sentido lógico y desarrolla una idea definida, es coherente. Muchas veces cometemos el error de repetir las mismas palabras dentro de un texto. Los recursos cohesivos son las estrategias que usamos para evitar la repetición. El primer recurso es reemplazar las palabras repetidas por sinónimos, es decir, una palabra o frase que signifique lo mismo. Veamos el siguiente ejemplo. Los alumnos deben entregar un trabajo. Este trabajo requiere escribir un texto. El texto es sobre la vida de Manuel Belgrano. Aquí podemos reemplazar la palabra trabajo por tarea, que es un sinónimo. Otro recurso es hacer una elipsis, quitar la palabra repetida, ya que el lector podrá deducir fácilmente de qué se trata. No es necesario repetir la palabra texto, ya que la oración se entiende de igual manera. Los alumnos deben entregar un trabajo. Esta tarea requiere escribir un texto sobre la vida de Manuel Belgrano. También podemos usar hiperónimos, es decir, una palabra o frase que abarca o incluye a la palabra que no deseamos repetir. Es un concepto más general. Por ejemplo, el elefante es muy grande, el elefante es herbívoro, el elefante habita en África. Podemos reemplazar la palabra elefante por animal o mamífero. El elefante es muy grande. Este animal es herbívoro. Es un mamífero que habita en África. Y por último, podemos usar los pronombres que reemplacen a los sustantivos repetidos. Los hermanos González están ahorrando dinero. Ellos quieren comprar una entrada para un recital.
ya conocen algunas sugerencias para escribir una autobiografía y saben que un aspecto muy importante es considerar al lector, por lo que deben preguntarse quién quieren que los lea. ¿Cómo podrían publicar sus trabajos? Pero primero, contacten con aquellas emociones y sensaciones que les genera sus historias de vida y elijan los recursos que les ayuden a transmitirlas de la mejor manera. Y como saben, es importante revisar sus textos e identificar si pueden sustituir palabras para evitar repetirlas. ¿Se acuerdan qué recursos pueden emplear para evitar repeticiones? ¿Qué tipo de pronombres recuerdan? ¿Podrían dar ejemplos de sustitución léxica? Y por último, tengan en mente que la escritura de un texto requiere de un proceso largo de borrar y reescribir. ¿Qué proceso seguirían para escribir sus autobiografías? Les invito a que escriban un primer borrador, breve o extenso, de un fragmento de sus autobiografías, aplicando las estrategias que vieron en este programa y que puedan guardar en sus carpetas de experiencias. También anoten todas las respuestas a las preguntas que les hicimos. Comenten el borrador y sus respuestas con sus familias para que posteriormente puedan mostrar sus trabajos a sus docentes e incluso a sus compañeras y compañeros del salón de clase y así recibir opiniones para enriquecer el escrito final. Por esta ocasión hemos llegado al final, pero pronto tendremos una nueva cita en Aprende en Casa, donde podrán avanzar en el aprendizaje y asimilación de los temas que componen el plan de estudios del grado en el que se encuentran. Esta aventura se ha terminado momentáneamente, pero pronto estaremos de regreso. ¡Hasta pronto! Les invito a que escriban un primer borrador, breve o extenso, de un fragmento de sus autobiografías, aplicando las estrategias que vieron en este programa